vamos a empezar en el versículo 15. Y que voy a empezar a asignarles a ustedes diferentes versículos para que así podamos ir en este estudio, ¿ok? Así que vamos a empezar. Yo le voy a pedir entonces a nuestra hermana Ángela que nos ayude leyendo Romanos. Vamos a hacer un recordatorio también. Vamos a pedirle a Ángela que lea Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Y luego Teresa, si nos ayudas por favor con capítulo 6 de Romanos, versículo 15 solamente. Luego vamos a pedirle a José que nos lea por favor los versículos de Romanos 6, versículos del 16 al 18, ¿ok? Versículo 16 al 18. Luego le pido a nuestra hermana Silvia, nos puede leer Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Luego continuamos con, Andy, por favor, ayúdanos con Colosenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y María, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Luego vamos a ir a pedirle entonces a Nole que nos ayude con Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 36. Y después Lourdes, tú nos ayudas con Romanos 6, versículos 19 y 20. Y después vamos a tener otra rueda, ¿verdad? Otro grupo de versículos y capítulos que les voy a dar. Pero estos son por ahora para poder iniciar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar recordando un poquito lo que leímos en el capítulo 5. A ver, mi hermana Ángela, si nos ayuda, por favor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a leer en Romanos 5, 1 al 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijemos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Bien, amén. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros compartir basado en esos versículos? ¿Cómo usted relaciona su vida cristiana, su fe en Jesucristo, conforme a esos dos versículos que hemos leído de Romanos? ¿Cómo lo conecta? Si nos puede dar algunos ejemplos, a ver. Cualquiera que quiera participar, abra su micrófono y nos ayuda respondiendo a la pregunta. ¿Cómo conectas tu fe con esa verdad que acaba de leer nuestra hermana Ángela de Romanos 5, versículos 1 y 2? ¿Alguien? Por favor. Ok, Ángela. Después tenemos a Carlos. Ok. Ángela, por favor. Sí, los textos, perdón, los textos nos dicen de que nosotros somos justificados por la fe en Cristo, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros a tener paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también el texto mismo nos dice que tenemos acceso a esta gracia, o sea, directamente nosotros tenemos acceso a esta gracia. Y entonces esto nos mantiene firme a nosotros y confiado en el Señor. Muy bien, muy bien. Disculpe que yo insista, mis hermanos, en esto, pero mi hermana Ángela, ¿qué es estar justificado en Cristo? A ver, Ángela, ¿qué nos dice? ¿Qué cosa es estar justificado en Cristo?
ya somos justificados en Él, o sea que por medio de Él es que nosotros obtuvimos nuestra salvación. Nuestros pecados son perdonados en Cristo, solo a través de Él. Muy bien, ok, perfecto. ¿Quién más, Carlos? ¿Cómo ponemos nuestra fe en esos versículos? Ya esa paz de la que habla Pablo en el versículo 1, 5, ¿cómo es? Romanos 5:1, habla de una paz eterna, donde en el capítulo 1, el mismo Pablo nos decía, en Romanos 1, nos decía que estábamos separados de Dios por por el pecado que hay en nosotros, ya sea pequeño o grande, como nosotros lo queramos catalogar. Para Dios es automáticamente incumplimiento de la ley, y Él exige perfección de parte de nosotros. Entonces, en el capítulo 5, Él nos dice que tenemos paz con Dios a través de la obra de Cristo. Eso quiere decir que ya eternamente nosotros tenemos paz para con Dios. No es un simple, como yo decía la vez pasada, ya yo tengo mis biles pagos, ya yo me siento bien, estoy en paz. No, esto es una paz eterna que nosotros recibimos a través de la obra de Jesús en la cruz con Dios, el cual era el que nos iba a condenar, nos hubiese condenado si no fuese por la obra de Cristo, la cual nos da justificación, la cual es el pago que nos hace justos delante de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? A ver, María. Ahora sí. Bueno, que una vez que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya que nosotros no podíamos pagarlo, pues ahora esa fe que tenemos en Él nos da la paz, porque Él nuevamente nos volvió a reconciliar con el Padre, y por medio de esa fe que tenemos en Él, que nos justificó a través de su muerte en la cruz, pues podemos gozar de esa paz que Él nos da, y de esa tranquilidad de que cualquier cosa que nos pase, pues podemos alcanzar la vida eterna. Muy bien, muy bien. Ese versículo del capítulo 5, 1 y 2 de Romanos, mis hermanos, en realidad es uno de los mensajes importantes de Pablo. Pero también cuando nosotros vamos al capítulo 6, que es nuestro capítulo que hoy vamos a terminar, yo quiero que usted oiga la lectura que yo voy a hacer de estos dos versículos, y dígame usted cómo usted relaciona eso con su entendimiento acerca del evangelio, acerca de lo que Dios hace con los pecadores, o cómo los pecadores están en relación con Dios. Mire lo que dice Romanos 6 del 1 al 2. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Muy bien. Eso también lo hablamos la semana pasada. ¿Y qué opinión tienen ustedes? Porque creo que es importante dar alguna opinión sobre estos dos versículos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Quién me puede dar alguna observación sobre eso? Cualquiera. A ver, mi hermana Vilma quiere opinar, y después Carlos. Okay. Sí, pastor. Hermanos, tengan ustedes buenas tardes a todos ustedes. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Sí, con respecto a estos dos versículos, pastor, como dice, ¿no? Debemos de perseverar porque en el pecado, ¿no? Del pecado para que la gracia abunde, como usted nos explicó. No es que tengamos licencia para pecar. No es que tengamos el permiso, porque ya saben que Dios es bueno, Dios es misericordioso y no va a seguir pecando. Ya nosotros estamos muertos. La palabra muerte, el muerto no se mueve, el muerto no escucha, el muerto no reacciona, el muerto no sabe nada. Nosotros estamos muertos ya para el pecado. Nosotros no tenemos que seguir practicando el pecado. Nosotros hemos salido de ese gobierno, de esa esclavitud del pecado, y ahora nos encontramos en ese otro gobierno de Jesucristo, que por gracia nos hizo salvos. Esa es mi opinión al respecto de su gracia, ¿no? Y que no debemos... Muy bien. Carlos.
Sí, la hermana Silvia prácticamente me robó la idea porque es exactamente lo que yo iba a decir, que nosotros cuando éramos esclavos del pecado, Cristo vino a rescatarnos y ahora somos esclavos de Cristo. Muy bien. Silvia te robó la idea, pero tú le robaste la idea a Vilma porque la que habló fue Vilma. Amén. Amén. Pero está bien, está muy bien. Mis hermanos, qué bueno que vamos a empezar con ese cuestionamiento que hace Pablo, justamente para defenderse de las críticas sobre un mal entendimiento acerca de la gracia. Eso no es de los tiempos de Pablo únicamente. Hasta los días de hoy, algunos cristianos todavía critican la gracia porque la toman como que es una puerta abierta para que nosotros los cristianos nos aprovechemos y abusemos del favor y de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Lo cual no es así. Yo creo que es una acusación injusta. No tanto para nosotros, sino para lo que significa la gracia de Dios. Entonces, vamos a entrar un poquito en eso, porque ese es el tema que nos va a tener constantemente en los versículos del 15 al 23. Primero quiero decirles, mis hermanos, que el hecho de que ya el Señor, ya somos justificados por fe en Cristo Jesús y que vivimos bajo la gracia, no significa que nuestra condición moral, o sea, nuestra corrupción de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, ya ha experimentado un cambio inmediato. Usted y yo sabemos que nuestra condición moral todavía no ha experimentado ese cambio inmediato, total, absoluto o perfecto. Todavía no hemos llegado a eso. Entonces, si somos honestos, como digo, reconocemos que todavía hay momentos que caemos en algunas tentaciones de pecado que pueden ser de pensamiento, pueden ser de palabra, pueden ser de comisión o pueden ser de omisión. Creo que eso lo hemos hablado varias veces porque el libro de Romanos nos lleva constantemente a esa realidad. Ahora, eso es por un lado. O sea, quiero aclarar, por un lado estoy diciendo que nuestra condición moral no ha experimentado un cambio absoluto de perfección, ni todavía es un cambio total inmediato. Seguimos en construcción, ¿ok? Seguimos en construcción. Ahora, en segundo lugar, de acuerdo a ese cuestionamiento que hace Pablo de que ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde? En segundo lugar, quiero decirles que ser justificado y vivir bajo la gracia, como dijo la hermana Vilma y como lo han también ustedes afirmado en algún momento durante estos estudios, la gracia no puede ser usado para excusar nuestra perseverancia, nuestra persistencia y seguir viviendo en el pecado. O sea, la persona que piensa así, por un lado criticando, o que cree que la gracia le permite a él excusarse para perseverar, persistir y seguir en el pecado, entonces no es un cristiano verdadero. Es un cristiano que está manipulando la gracia de Dios o está malinterpretando la gracia de Dios porque lo está mostrando a los demás como una licencia para pecar. Y eso no es así. Entonces, que la gracia nos ha librado de la condenación del pecado es cierto, pero sin embargo, no estamos todavía en una condición moral cambiada a la perfección todavía, y por otro lado, la gracia tampoco es una licencia para pecar. Muy bien, entonces ahora vamos a leer el versículo 15, Romanos 6, versículo 15. ¿A quién le tocaba? A menos que alguien quiera hacer un comentario de lo que he dicho. Creo que Ángela quiere hacer un comentario y después leemos el 15. Ángela. Sí, me escucha porque se está fallando. Y le escuchamos. Ok. Sí, yo pues sí, poniendo mis ejemplos. Y lo que es la doctrina de la gracia es donde realmente puedo vivir, o sea, estoy viviendo, Dios me está permitiendo vivir el evangelio plenamente.
porque me he dado cuenta realmente cuál fue el verdadero significado del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que la gracia es la que me ha empujado a mí a tratar de vivir un evangelio digno, como así el Señor quiera que nosotros lo vivamos aquí. Muy bien. Ahora sí vamos a leer entonces Romanos 6, versículo 15. Ok. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Ok. Pareciera que han hecho un copy-paste, ¿no? Como dicen, han agarrado un pedazo del primer versículo y lo han copiado nuevamente al versículo 15. Pero se dan cuenta que es un argumento que Pablo está defendiendo, que la gracia es tan importante y que es prácticamente la imagen clara de lo que significa ser cristiano. Y por eso Pablo lo vuelve a repetir. Primero lo cuestiona y hace la pregunta que concluiremos, que a más gracia, que a más pecado, más gracia, y dice, de ninguna manera, nosotros estamos muertos al pecado, como dijo la hermana Biblia. Ahora va a defender ese cuestionamiento con otros argumentos más, porque lo que acaba de leer mi hermana Teresa se parece al versículo 1 y 2, porque dice, entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, y vuelve a decir lo mismo, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y creo que en inglés para nuestro hermano José claramente está diciendo by no means, ¿no? By no means. No, de ninguna manera, absolutamente no. Es imposible que ocurra de esa manera. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, o más adelante dice, ¿no? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Yo creo que Pablo es el que hace la pregunta para evitar que la multitud que lo critica lo digan, o sea, se anticipa. Pablo se está anticipando a esa crítica para aclarar el asunto. Entonces, Pablo empieza ese cuestionamiento, como lo hemos visto anteriormente, anticipándose, ¿verdad? De sus detractores, de sus críticos maliciosos, ¿verdad? Que no entienden lo que es la gracia de Dios, que la única forma que la entienden es, oh, ya Pablo viene otra vez con la gracia, otra vez le está abriendo las puertas a estos cristianos para que pequen, pero dile de una vez entonces que pequen, que no pasa nada. Malinterpretan lo que es la doctrina de la gracia o lo que es la obra de gracia de Dios. Entonces, anteriormente la ilustración era de que el creyente está muerto al pecado. Por lo tanto, ya no puede vivir para pecar. Ahora está muerto al pecado. Ahora debe vivir para la gloria de Dios, para su obediencia al Señor. Y ahora, mire lo que él usa. Ahora usa que lo que era antes esclavo al pecado, ahora ha sido liberado para ser esclavo de la justicia, que lo vamos a ver dentro de unos minutitos en los versículos 16 y 18. Pero algo que hay que recordar, mis hermanos, a través de este estudio, y que lo hemos visto en capítulos anteriores, es que el antes y el presente del creyente está claro en el libro de Romanos y tiene como base los efectos de la esclavitud del pecado en comparación de la esclavitud de la justicia de Dios. Entonces, vamos a recordar algo, que ya la ley no condena al creyente. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha librado. Cristo no nos ha librado de que ya no obedezcamos la ley de Dios o la ley moral, los 10 mandamientos. Cristo no nos ha librado de eso. Cristo nos ha librado de que si fallamos en alguna de esos mandamientos, que debería ser una obediencia perfecta, sin fallar, ya la ley no nos condena. Ya la ley ya no tiene el poder para condenarnos porque Cristo nos ha librado. Porque sin la gracia, ese poder de la ley condenaba a los hombres. Entonces, sin la gracia, la ley siempre nos ha condenado. Y si en este momento nosotros diríamos que somos cristianos, que no necesitamos la gracia de Dios, bueno, mi hermano, cuidado, porque la ley nos va a condenar entonces si pensamos que no necesitamos la gracia
del Señor. Así que ahora vamos a entrar en la respuesta, cómo Pablo responde ante lo que está diciendo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Vamos a leer entonces el 16 al 18. Alguien yo le asigné Romanos 6. That's me. Al 18. Ok, good. That's me. José, por favor. Okay. Now ye not, to whom do ye yield? 6. Yeah, 16. 16. That whom yield yourself servants to obey. His servants you are not, to whom ye obey. To whom obey, whether of sins to death, or of audience unto righteousness. Obedience unto righteousness. But God thank that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that formed the doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Ok, thank you, José. Voy a traducir en Nueva Versión Internacional. Ok. Sí, Andy, dime. No te oigo. Andy quiere decirnos algo. A ver. ¿Quiere que lea esa parte, 16 y 18 en español? Ok, está bien. Hazlo entonces, por favor. Ok. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien. Vamos a tomar unos minutos para que usted, por favor, analice estos versículos. Yo lo voy a leer nuevamente. Ahora lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no habléis ni opinéis del pasaje de Romanéis, ¿ok? Vamos a tratar de, porque, ¿sabe qué, mis hermanos? No me estoy burlando, sino que ese español tan lindo y tan hermoso que teníamos hace 30, 40 años atrás, ya no lo usamos y queremos analizar de acuerdo a nuestro español de ahora para poder ayudar a las nuevas generaciones que hablan español. Entonces, miren lo que dice este pasaje. Y por supuesto que no estoy descartando el idioma inglés tampoco. José, por favor, ¿ok? O sea, estoy aclarando que vamos a traerlo ahora a Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice y por favor, analícenlo, porque necesito que ustedes opinen. Dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Bueno, ¿qué opinión se merece estos versículos? Por favor, necesito que tomemos un buen tiempo hablando de este tema. María. Bueno, ahí bien claro lo dice, que cuando tú estás sirviendo a una persona, a un amo, tú eres esclavo de esa persona. So, si estamos sirviendo al pecado, somos esclavos del pecado, pero una vez el Señor vino y nos redimió con su sangre preciosa, ahora somos esclavos de la justicia. Y una persona que es esclavo de alguien tiene que hacer todo lo que ese amo dice y tratar de hacer lo mejor para ese amo. So, nosotros estamos en ese proceso para tratar de hacer las cosas bien para recibir la justicia. Bueno, la justicia la tenemos, pero para esto no seguir en el pecado. Muy bien. José quiere decir algo. Póngale el micrófono, por favor. Gracias, María. Sí,
Oh, estaba saludando. Ah, ok. Ajá. Muy bien. Pastor, yo quería agregar algo de lo que acaba de decir la hermana María. Un segundito. Vilma, después Andy. Necesito que todos opinen, o por lo menos la gran mayoría. ¿Cómo usted entiende estos versículos? ¿Ok? Así que, por favor, piénselo. Ok, Vilma, y después Andy. Sí, efectivamente, como dice la hermana María, nosotros estamos bajo la gracia del Señor. Y aquí Pablo lo que está haciendo a los creyentes, que está diciendo que nosotros, no es que tengamos que pecar porque tenemos la seguridad, porque estamos bajo la gracia y vamos a ser perdonados. Ya nosotros no tenemos que practicar el pecado. Vivimos todavía en pecado. No podemos decir, como usted decía, pastor, pero no tenemos que practicar el pecado. ¿Quién nos gobierna? El pecado nos gobernó antes, cuando pertenecíamos al mundo. Éramos nosotros, la misma cultura nos llevaba a hacer cosas que iban contra el diseño, contra la palabra del Señor, contra sus mandatos. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo nos gobernaba, el pecado nos gobernaba. Hoy bajo la gracia, vivimos bajo la gracia. Ahora quien nos gobierna es Cristo Jesús. Nosotros nosotros tenemos que rechazar. Nosotros somos muertos ahora al pecado. Nuestro gobierno es Cristo Jesús. Siempre tenemos que tener presente como cristianos. No es porque estamos bajo la gracia, como dice en el anterior versículo, ¿no? Como yo también cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando empezaba a escuchar el Evangelio, a través de algunas prédicas, decía, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y dije, bueno, entonces no está tan mal pecar, entonces, porque sobreabunda. Ahora hay entendimiento y gracias a la enseñanza, ¿sí? Que nosotros podemos ahora enfocarnos, ¿no? Y textualmente que las cosas no son así como una ligeramente las escucha o no las explica. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, mas no somos esclavos del pecado. Esa es mi participación. Muy bien. Andy. Ya. Yo iba a decir que somos esclavos del pecado y del mundo, pero tenemos la misericordia de ser esclavos de Jesucristo. Siempre seremos pecadores, pero tenemos que tratar lo mejor de ser más humildes y seguir para adelante hasta que Jesús nos siga bendiciendo. Ok, vamos a profundizar un poquito con lo que dijo Andy dentro de unos segundos. Quiero seguir escuchando. A ver, ¿alguien más? Por favor. Ok, Teresa. Como en Romanos 5 y el 1-2 dice que Dios nos da la paz y la esperanza para la salvación por su gracia en Jesucristo, y nos gloriamos en la esperanza que la gloria de Dios nos da. Necesitamos que perseverar contra el pecado. Perseverar. Y por su gracia salimos del pecado y vivimos con él. Muy bien. No podemos abusar de la misericordia de Dios haciendo más pecado y tenemos que vivir en la gracia para heredar la salvación. Muy bien. Para mí es una herencia. Ya. Ok, vamos a expandir un poco más todo eso, porque es bueno que analicemos, vamos analizando y vamos organizándolo de acuerdo a cómo Pablo nos está indicando, inclusive el orden, ¿no? El orden, si primero es que yo recibo la gracia y después soy justo, o primero yo obedezco para ser justo, todo eso lo vamos a mirar con algún detalle. Bien, me encanta cuando opinan, de verdad que es bueno tener un estudio así de opinión. Recuerden, no se sientan intimidados porque si yo dije algo malo. No, mis hermanos, estamos aprendiendo todo. Mi hermana Ángel. Sí, pastor, que como mismo dice la palabra, y ya los hermanos lo han dicho, de que cuando somos esclavos del pecado, hemos sido esclavos del pecado, entonces estábamos subyugados a la muerte, y eso nos convertía a nosotros en seres desdichados. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de la muerte. Más ahora, como dice la palabra, y que yo soy esclava, pero de la justicia de Dios, o sea, soy esclava de Cristo, pero ahora es la diferencia de que ahora yo soy esclava, le sirvo a Jesucristo y, o sea, estoy gozosa.
no tengo una esclavitud como en los tiempos de antes, que los esclavos eran maltratados, eran ultrajados, eran rechazados, sino no es esclavitud del pecado, porque ya el pecado no se puede enseñorear de mí, sino más bien es una esclavitud que da libertad, como Jesucristo nos compró en la cruz, ¿verdad? Y entonces Él nos dio libertad. Entonces esa esclavitud ahora pasa a ser una esclavitud gozosa, victoriosa en Cristo. Bien, bien. ¿Qué entienden ustedes por esclavitud? ¿Les gusta la palabra que yo les diga, buenos días mi hermana esclava María, buenos días mi hermana esclava Vilma, buenos días mi hermano esclavo José? ¿Cómo se sienten cuando oyen esa palabra esclavo, esclava? María, ¿cómo se siente? Bueno, esa palabra esclava es como que tú estás como aprisionada, como que tú no tienes una libertad de hacer lo que tú quieres hacer, sino que tú vas a ser dirigido y gobernado por otra persona que te va a obligar a hacer lo que él quiera, tú quieras o no quieras. Como hacían con los esclavos, que si no lo hacían los golpeaban. Pero ahora, cuando estábamos en el mundo, pues éramos esclavos del pecado, porque el enemigo nos obligaba constantemente a seguir pecando, porque eso es lo que le gusta, que nosotros pequemos. Bien, bien. Pero ahora Dios nos dio la libertad, Jesucristo nos dio la libertad de morir en la cruz. Ahora, aunque estamos esclavos de la gracia, como dice, aunque sea esclavo pues esto nos es difícil también, hermano, nos es difícil también vivir tratando de no pecar, de hacer las cosas correctas. Por eso también es como un tipo de esclavitud, pero sabemos que al menos tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda también a seguir en el camino que tenemos que seguir. Ya. Así es, Ángela. Dale. Sí, pastor, yo considero que eso debe de llevarnos, o sea, son como dos ámbitos. Si usted me dice, esclava Ángela, usted mañana tiene una oportunidad para cantar el coro de la ofrenda. Entonces yo digo que depende en el ámbito, porque puede ser que yo esté realmente esclava a un pecado que me está agobiando. En ese momento yo quizá lo tomaría mal. Pero si estoy viviendo una vida, tratando de vivir una vida agradable al Señor, yo me sentiría que usted me está diciendo más o menos sierva Ángela, porque los esclavos eran siervos de su dueño. O sea que eso depende. Y es como dice María, ya ahora nosotros en Cristo, la palabra esclavo debe de respirar en nosotros libertad. O sea, somos libres del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo para su servicio. Muy bien, porque cuando ustedes hablaron acerca de que ya no somos esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos de la justicia de Dios, somos esclavos de Cristo, cuando decimos que si somos esclavos del pecado, y eso hay que prestar mucha atención, estamos hablando de acuerdo a la respuesta de Pablo, porque cuando Pablo dice primero, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado? Entonces, el que persiste en el pecado, automáticamente identifíquese que usted es un esclavo del pecado, si persiste en el pecado. Y más adelante dice que si estamos viviendo en el pecado, a ver, ¿acaso no está bien ustedes que fuimos bautizados? Y sigue más adelante, dice, estaremos con él, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque anteriormente habíamos hablado, si persistimos, si vivimos en el pecado, si perseveramos en el pecado, eso es un esclavo. En términos espirituales, en términos bíblicos, el esclavo es aquel o aquella que persiste en el pecado, que persevera en el pecado, que vive en el pecado, que camina en el pecado. ¿Ok? Ahora, eso debe tener una gran diferencia con nosotros ahora como cristianos. Nosotros ahora como cristianos todavía caemos en algún pecado, pero ya no somos esclavos del pecado, porque esclavo quiere decir, o esclava, persistir, caminar, seguir, perseverar, practicar, estar allí constantemente pecando, deleitándonos del pecado. Entonces, creo yo
que ninguno de nosotros estamos en ese campo, ¿verdad? A menos que alguien el día de hoy se dé cuenta que sí está así, bueno, ya resuelva su problema con el Señor arrepintiéndose. Pero si persiste, si vive, si persevera, entonces es esclavo del pecado. Ahora somos cristianos. En algún momento hemos caído en pecado. Eso no quiere decir que somos esclavos del pecado. Entonces, que quede eso bien claro y que merecemos confesar nuestros pecados y pedir perdón. Amén. ¿Ya? Entonces, esclavo, sí, dígame, hermana Vilma. Pastor, para ser esclavo necesitamos de un amo, ¿verdad? Exactamente, lógico. ¿Quién era nuestro amo antes? Claro. Antes era el mundo. Ahora nosotros somos esclavos de Jesús porque Él es nuestro amo. Muy bien. Él es el que gobierna. Nosotros nos sometemos a su gobierno de. Muy bien. Y hablar de que Jesús es nuestro amo. Y lo más interesante que vamos a ver dentro de un rato es que la esclavitud que tenemos, entre comillas, la esclavitud que tenemos a Cristo no es una esclavitud como la tuviéramos con un amo terrenal. Porque ¿qué hace el amo terrenal? O le obedeces, o hay palo contigo, o hay castigo contigo, y hay todo tipo de venganza contra ti. Un esclavo no era libre porque estaba sometido al dominio y a la obligación, ¿verdad? Y a la opresión de su amo. Es más, hasta encadenados estaban, ¿verdad? Saben ustedes de los tiempos de la esclavitud. Entonces, sin embargo, ser esclavo de Cristo no es así. Ser esclavo de Cristo es ser un esclavo voluntario. Voluntario. Porque Cristo tampoco quiere siervos que estén con ese temor de miedo, sino más bien con esa libertad, porque Él nos ha hecho libres. Pero es una esclavitud de servicio. Yo sirvo a mi Señor de manera voluntaria. Entonces, eso vamos a ir mirándolo un poquito más, porque necesitamos entender que el hecho de que caemos en algún momento en el pecado no significa que otra vez somos esclavos del pecado, a menos que usted persista y siga y practique ese pecado y se agrade de ese pecado. ¿Amén? Ok, alguien quería opinar, creo. María quería opinar. Sí, que la frase que usted usa, que practica constantemente el pecado, pues ahora nosotros como siervos del Señor tenemos que practicar diariamente esto, la agradarle a Él y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es verdad que a veces fallamos, pero tenemos que hacer una práctica constante de cada día mejorar y hacer las cosas mejor. Muy bien, me gustó esa, María, porque claro, tendría que ser ya todo lo contrario, ¿no? Tendría que ser todo lo contrario por la justicia, porque estamos ya en la justicia de Dios. Bien, entonces vamos a seguir expandiéndonos en esos versículos del 16 al 18. Alguien tenía que leer Tito 3:3. Amén. Ya. Amén. Buenas tardes, mis hermanas. Dios los bendiga. Amén. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborreciéndonos a unos a otros. Amén. Bien, eso es haber vivido en esclavitud, porque uno estaba esclavo de sus propios deseos y de sus propios pensamientos. Ahora, aunque en este momento todavía nuestros deseos quieren doblegarnos, pero nosotros tenemos que vivir de la manera como desea Dios, no como deseamos nosotros. Sobre todo si deseamos algo que no está a la par, digamos así, o alineados a la palabra de Dios. Entonces, justamente esa es la misma esclavitud de la que debemos escapar. Y Cristo nos ha librado de ella. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Si anteriormente decía que estábamos muertos al pecado, ahora nos está diciendo que ya no somos esclavos del pecado. ¿Se da cuenta cómo usa esas dos ilustraciones? Uno muerto, ahora ya no somos esclavos. Ahora somos libres, pero por supuesto que todos nosotros siempre vamos a servir a alguien.
Por eso he dicho en algunas oportunidades, en este mundo solamente hay dos grupos de personas. Los que están en Cristo, y la Biblia los llama hijos de Dios, y los que no están en Cristo, que la Biblia los llama hijos del diablo. Entonces, hay solamente dos grupos, no hay un grupo intermedio. Para la palabra de Dios, para Dios solamente existen dos grupos de personas. Ya los hijos del diablo han nacido condenados como cuando nacimos nosotros. Pero ahora, ¿por qué nosotros somos hijos de Dios? Porque ahora estamos en Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Y entonces, nuestro Señor, ahí es donde nosotros determinamos que Cristo es nuestro Señor. Porque, ¿qué cosa es nuestro Señor? The Lord. ¿Qué es the Lord? The Lord es the Lord. Tiene autoridad sobre mí. Tiene potestad sobre mí. Él es mi amo, yo le sirvo. He is my Lord. Y es verdad que Jesucristo es nuestro Señor. Y justamente aquí se ve claramente que si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros servimos a ese Señor porque ahora le pertenecemos a Él. Pero servimos de manera voluntaria, en amor, no de manera de miedo y de temor, porque creo que nadie va a durar mucho tiempo sometiéndose a alguien con miedo. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado someterse a alguien por miedo. Creo que no dura mucho tiempo esa relación, ¿no? La relación con Dios no es una relación de miedo. La relación de Dios es con una relación de amor. Entonces, ahí es que podemos nosotros mirar la diferencia. Versículo 17. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿De qué enseñanza está hablando Pablo allí? Porque en Reina Valera dice el 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿De qué está hablando Pablo? Doctrina, enseñanza. ¿A qué se refiere? ¿Cualquiera? Por favor. De la sana doctrina, pastor. ¿Y qué es la sana doctrina? El evangelio. El evangelio. Muy bien, María. Te oigo, María. La enseñanza que nos trajo el Señor Jesucristo, de que cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la enseñanza de que a través de Jesucristo y por la fe en Él, pues es que podemos ser salvos. Claro, está hablando de la gracia, del evangelio, por supuesto, que es lo general, la gracia, la justicia de Dios. Porque, mis hermanos, sin la gracia de Dios, recuérdenlo bien, sin la gracia de Dios, todo género humano se encuentra cautivo y esclavo del pecado, aunque ellos no lo quieran reconocer. Los que no están en Cristo están cautivos y esclavos del pecado. Entonces, tan pronto como la gracia se deposite en la vida de cualquier persona, ya esa persona es librada de esa tiranía, de ese poder del pecado, y esa tiranía de pecado va a dejar de reinar en esa vida, porque ahora estamos en Cristo. Entonces, hemos sido rescatados de la esclavitud y la tiranía del pecado. ¿Para qué? Para estar ahora al servicio de Cristo. ¿Cuántos estamos en el servicio de Cristo? Amén. ¿Cuántos vivimos sirviéndole a Cristo? ¿No? Y con ese amén, creo que es una respuesta positiva. Entonces, la ley moral, los 10 mandamientos, siguen siendo nuestra guía de vida. De eso no nos vamos a librar. Al contrario, eso más bien es nuestra guía en esta vida, los 10 mandamientos. Y por lo tanto, como es nuestra guía de vida, hay que recordar siempre que ya la ley no tiene poder de condenación sobre nosotros, porque ya Cristo nos ha librado de la condenación de la ley. No nos ha librado de obedecerla, sino de la condenación de la ley. Entonces, hablando de esa doctrina, hablando de esa enseñanza a la que Pablo se refiere, de la gracia, de la justicia de Dios, entonces esa sumisión del hombre en fe a la palabra
es un don de Dios. Ahí vamos a entrar ahora. Es un don de Dios y toda gloria debe ser para Él. Es un don de Dios. La fe que hemos recibido para creer en Cristo es un don de Dios. Y ahí yo quiero pedirles que me lean Colosenses 1, versículos 3 y 4 y después Tesalonicenses. A ver, ¿qué encontramos allí? ¿Ya? Sí. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sigo? Muy bien. Sí, era Colosenses 1, ¿verdad? Colosenses 1, 3 y 4. Sí. Muy bien. ¿Quiere que siga? No, está bien hasta el 4, porque ahí queremos nosotros entender, dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen ustedes por cada uno, que tienen ustedes por todos los santos, ¿verdad? Por todos los santos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 5? Del 2 al 5. Siempre dando gracias a Dios por ustedes y los recordamos en nuestras oraciones, continuamente rogando que activa ha sido su fe, que serviciar su amor y que fuerte los sufrimientos, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, dándole de nuestro Dios y Padre, hermanos amados. Por Dios, sabemos que los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones de poder de Dios y de actitud del Espíritu Santo y una gran abundancia de gracia. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. Bueno, está muy bien entonces. Hablamos de que el Evangelio nos llegó no solo con palabras, sino también con el Espíritu Santo y con poder de convicción. Entonces estamos mirando cómo nos llegó el Evangelio, cómo hemos recibido el Evangelio, cómo ha sido posible que creamos, cómo ha sido posible confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Claramente la palabra nos hace ver que son esas enseñanzas de la misma palabra de Dios la que han hecho efecto en nuestra vida, pero no han sido únicamente la palabra, ha sido acompañada por el poder del Espíritu. Entonces, si hemos recibido la palabra acompañado por el poder del Espíritu, ¿quién nos está dando esa fe? ¿De dónde está naciendo o surgiendo esa fe? Viene de Dios, es una dádiva de Dios. Por lo tanto, la gloria debe llevársela al Señor en todo momento. Entonces, es imposible que una persona manifieste creer en Cristo si no ha sido primeramente bajo el poder del Espíritu Santo que esa confesión sea posible. Porque nadie que diga que Jesús es el Señor, o sea, todo el que diga que Jesús es el Señor, lo hace a través del Espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque ese es justamente el valor que tiene para nosotros el hecho de que ahora tenemos un amo que se llama Jesucristo, ¿no? Que todo se lo debemos a Él. Entonces, qué bueno es servir a un amo así. Qué bueno es tener un amo como Cristo, quien nos ha dado todo, quien nos ha imputado todo lo que Él ha hecho en sufrimiento, en vida y en muerte y en resurrección. Qué bueno es tener un amo así. O sea, no es un amo al que nosotros estamos sometidos por obligación o incómodos o no nos gusta tener ese amo. Bueno, esperemos que ahora, ¿cuándo nos va a gustar que tengamos un amo como Cristo? Cuando entendemos justamente todo lo que Él ha hecho por nosotros y todos los beneficios que hemos recibido por la obra de Cristo. Si a mí me presentan un amo terrenal que me da todos los beneficios
y no me siento, no me siento oprimido o no me siento, vamos a decir así, con esa relación autoritaria sobre mí, de seguro que voy a estar contento de tener una relación así de servidor a amo, ¿no? Yo no sé si usted recuerda a los jefes de los trabajos que usted ha tenido. No sé cómo habrán sido los jefes, pero yo estoy seguro que si usted ha tenido un jefe comprensible, un jefe que es sensible a su necesidad, yo creo que usted lo va a poner como el mejor jefe que ha tenido. No me va a decir que el mejor jefe que usted ha tenido es ese que lo obligaba ni siquiera le daba el break para el lunch y le daba duro. Yo no creo que usted valore un jefe así. Bueno, el jefe que teníamos antes, que era el diablo, sí nos tenía oprimidos, nos tenía sujetos, nos tenía en la peor de la situación, de camino a la muerte, al precipicio de muerte. Pero ahora que hemos sido liberados por Cristo, ahora tenemos un amo que ha hecho todo por nosotros para que le sirvamos con todo nuestro corazón. No sé qué opina usted de eso. ¿Cómo relaciona su relación o cómo puede expresar su relación con Cristo en este momento? Bueno, nadie dice nada. Nadie dice nada, dice Andy. Andy, empieza tú, Andy. Hablando solo. Eso pasa cuando tiene el micrófono abierto, ¿ves, Andy? Bueno, opina, Andy, te oímos. Ok, bueno. ¿Cómo entiendes tu relación con Dios, con un amo como Cristo? Bueno, antes yo opinaba que está bien, yo hice mi trabajo y me retiré y eso y lo otro, pero ahora me estoy dando cuenta que le estoy bien agradecido al Señor por todo lo que hizo por mí y que ahora estoy jubilado y tengo mi buen retiro y entonces que ahora, todo esto que ha pasado ahora, gracias al Señor que no estoy trabajando, que estoy retirado, porque si no, en la cárcel las cosas hubieran sido bien feas. So, le estoy agradecido. Como yo digo, todos los días es Thanksgiving Day. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Andy, por ese testimonio. A ver, ¿qué más? Cuéntenme, ¿cómo está? A ver, Bill. Yo, pastor, pues mi relación ahora con el amo, con mi amo, porque sé que tengo un amo de amor, de misericordia, un amor que está pendiente, que él está más preocupado cómo yo camino. Amén. En su palabra, que yo misma. Ese amo que está pendiente de despertarme cada día y darme el milagro de vida. Ese amo es de amor y misericordia en la cual yo vivo en su paz, en esa paz que él me da, ¿no? Yo vivo contenta con el amo que tengo ahora. Claro. Evalúen en este momento, ahora te doy la palabra, Ángel. Evalúen en este momento cuál es el costo y el beneficio de lo que hemos experimentado hasta este momento. Haber estado en el mundo, haber sido esclavo del pecado y ahora ser esclavo o siervo de Cristo. ¿Cuál es el costo y el beneficio que hemos recibido en las dos, digamos así, en los dos tiempos de esclavitud o en los dos tiempos de servir? A ver, mi hermana Ángel. Y después Teresa y después a María. Esperamos a Nole y a Lourdes también, ¿ah? Está muy calladito. Bien. Ángel. Sí, pastor, estoy más que complacida con el amo que tengo, porque realmente, como dice la hermana Vilma, ¿verdad? Sí. Vilma, ¿verdad? La hermana Vilma, de que él se complace en despertarlo. Y especialmente, o sea, él se ha complacido de estar conmigo ahí paso a paso. Y en los momentos difíciles de angustia, él me consuela. A diferencia del pecado, quizá hoy en día estuviera yo sumergida en la tribulación, sin esperanza. Entonces estoy más que complacida con el amo que tengo, porque me trata no como a un esclavo, sino como a su hija. Ah, interesante. Muy bien, mi hermano. Muy bien. Luego tenemos a Teresa, luego a María.
yo me siento orgullosa de mi amo, porque cuando yo estaba en el mundo, yo no me sentía segura, no me sentía con el gozo que me siento ahora. Él me sacó de situaciones a donde yo podía morir sin él, pero él tuvo misericordia conmigo y me puso en un lugar seguro que yo puedo tener la confianza de venir y decirle a él, Señor, te necesito que cambie mi forma de yo ser y dejar ese viejo mundo donde yo vivía, ese viejo ser que yo era, y me puso en una seguridad a donde yo soy, como siempre yo he dicho, la niña de su ojo, a donde él se complace con quien yo soy. Y muy bien, Teresa, y te sigue construyendo, sigue haciendo. Él no va a descansar hasta seguir haciendo crecer en nosotros la santidad. Solos no podemos, hay que venir a él y él en su gracia nos va a seguir transformando en nuestra vida. Y el más contento de tu testimonio es José, el que está al lado tuyo. Es el más contento de tu testimonio. Muy bien. María. Bueno, que cuando nosotros estábamos en la esclavitud del pecado, era como una ilusión, como un ficticio, que tú cometías el pecado y después tenías que estar pagando las consecuencias de ese pecado que hiciste. Y entonces uno se sentía peor. En vez de sentirse mejor, te sentías peor, pero ahora con el Señor Jesucristo también recibimos nuestra recompensa, porque cuando obramos bien, también Él nos bendice, y cuando estamos en pruebas y en dificultades, tenemos Él es el que nos ayuda, el que está al lado de nosotros como un bastoncito para guiarnos y llevarnos por el camino que tenemos que caminar, y no estamos solos. Muy bien. Bien, vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 8. ¿A quién le tocaba? Juan 8, del 31 al 36. Amén. Me toca mi pastor. Sí, te oímos, mi hermano. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, ¿no? Cristo es el que nos hace libres. Amén. El Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Él dice, los que permanecen, ¿verdad? Los que permanecen en mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Y es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Yo creo que cada uno de ustedes debe sentirse, debe valorar esa relación que Dios les está permitiendo a cada uno de ustedes, porque veo que ustedes están constantemente, permanentemente en la palabra. Eso nos va a ir perfeccionando, eso nos va a ir transformando. La palabra, la obra del Espíritu de Dios. Ese es el camino que debemos tomar. Así que sigan en esa motivación de seguir adelante en el Señor. Y gracias porque cada jueves siempre estamos reuniéndonos justamente para eso. Y ustedes están también recibiendo algunos clases de discipulado, otros están recibiendo también y también tienen sus propias lecturas personales, devocionales en casa. Y eso es permanecer en el Señor. ¿Ok? Vamos a leer los versículos 19 y 20 entonces. Romanos 6, 19 y 20, para seguir avanzando. Amén. Amén. Bendecidos hermanos. Amén, hermana. Bendiciones también.
hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando estáis esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir ampliando en esos versículos, mis hermanos. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, ¿no? Entonces, ahí estamos mirando, mis hermanos, que si alguien ha sido libertado, ¿no? Es imposible que permanezca en la esclavitud de lo otro. Si hemos sido libertados para justicia de Dios, es imposible permanecer esclavos en el pecado. Y si somos libres de la justicia de Dios, no queremos saber nada de la justicia de Dios, por supuesto que vamos a estar esclavos del pecado y viceversa. Entonces, quizás una tontería pensar que la libertad adquirida por Cristo es libertad para pecar, como hemos empezado este tema. No es libertad para pecar, ¿no? Entonces, servir a la impureza, la inmundicia, la iniquidad, es lo que antes éramos. Servíamos a la impureza, a la inmundicia, a la iniquidad, que es el pecado. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora estamos sirviendo a la justicia, a la santidad. No de manera perfecta, pero lo estamos haciendo. Por eso creo que a veces nos angustiamos un poquito cuando queremos hacerlo de manera perfecta o queremos que el que está al lado nuestro lo haga de manera perfecta. Porque solo si es perfecto, si lo hace de manera perfecta, entonces vamos a llamarle un acto de santidad. No, mi hermano, tengamos cuidado porque es imposible que seamos perfectos, porque todavía estamos en un cuerpo corruptible. Entonces, aquí el asunto no es servir a la justicia de Dios y la santidad de manera perfecta. Es servir, continuar, perseverar. Todo lo contrario, como decía María, persistir, ¿verdad? Perseverar, avanzar en esa justicia y en esa santidad. Entonces debemos ser consistentes en tener cuerpos en santidad, como antes éramos consistentes cuando estábamos esclavos al pecado, ¿verdad? Antes éramos consistentes en la vida de pecado, ¿no? Andábamos en el pecado y quizás algunos ni siquiera le llamaban a eso pecado, pero los creyentes estamos ahora bajo una nueva dirección, bajo una nueva identidad, y es por gracia que nosotros seguimos en esa identidad y por eso que debemos seguir practicando. Entonces, anteriormente hablamos, ¿verdad? Que el viejo ser humano sin Cristo presentaba su cuerpo y sus miembros ¿para qué? Para perseverar, para persistir y para servir al pecado. Pero ahora nosotros los creyentes debemos presentar nuestros cuerpos y sus miembros para perseverar, persistir y servir a la vida de santidad como instrumentos de justicia. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué cosa es ser esclavo de Cristo? ¿O qué cosa es ser esclavo a la justicia de Dios? ¿Con qué ejemplos prácticos usted me dice que está ejerciendo su identidad de siervo de Cristo o de sierva de Cristo? ¿Qué significa eso en su vida? A ver, ejemplo, Silvia quiere decirnos algo, después Andy, después Vilma creo levantó la mano también. Silvia, te oímos. Bueno, pastor, yo creo que debemos ser consistentes en las cosas correctas del Señor. Amén. Muy bien. Amén. Yo creo que eso es algo muy honesto de su parte y creo que así tiene que ser. Ser consistente. ¿Se da cuenta? No ser perfecto, sino ser consistente. En la consistencia, en la práctica, uno va alcanzando
la perfección, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es ser esclavo de Cristo o de la justicia de Dios? Con ejemplos prácticos. ¿Cómo usted desarrolla ser siervo o sierva? Carlos y después, Andy también tenía que opinar, ¿verdad? Carlos y después Andy. Carlos, te oigo. Sí, pastor, yo creo que es importante que nos detenga, como usted ha hecho, detenernos en estos versículos, porque esto me lleva a mí a pensar en realidad que nosotros no podemos hacer nada. Juan 15, Jesús le dice a los discípulos, alejados de mí nada hacer. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Jesús viene a morar en nosotros después de su resurrección. Él nos deja con su Santo Espíritu morando en nosotros. Entonces, yo creo que la labor del cristiano no es tratar, este es mi parecer, mi opinión, el tratar de perseverar, porque es que nunca lo voy a lograr. Yo me voy a frustrar yo mismo. Entonces, yo entiendo, y quizás estoy mal, usted me corrige, en que nosotros como cristianos debemos someternos a la obra del Espíritu en nosotros y que sea el poder del Espíritu que haga la obra a través de mí, porque yo me voy a frustrar, yo nunca voy a llegar a esa perfección que Dios exige de mí. Entonces yo creo que es sumamente importante entender eso, porque yo creo que Pablo en el próximo capítulo 7, él va a decir que lo que quiero hacer no lo hago. O sea que yo me voy a frustrar yo mismo. Entonces yo creo que tenemos que tratar de entender lo que Pablo nos está diciendo. Yo creo que es someternos a la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Para así poder llegar a glorificar a Dios. Porque es que es lo que le digo. De ninguna manera, por más que yo trate, no voy a llegar a satisfacer eso que Dios exige de mí. Entonces, se me hace demasiado difícil, digo yo. Claro, pero creo que para aclarar lo que usted está diciendo, porque la Biblia nos pide que sigamos perseverando. Entonces eso quiere decir tratar y tratar. Pero yo entiendo la diferencia que usted quiere hacer. Tratar sin acudir a la ayuda del Espíritu Santo va a ser imposible. O sea, exactamente, a eso me refería, porque claro, creo que usted hizo el punto ahora cuando hablaba de la gracia. Yo creo que ese es el medio de gracia en el que nosotros como cristianos tenemos que descansar. Es la obra del Espíritu en nosotros, porque si yo lo hago, entonces ¿cuál es la necesidad de yo tener el Espíritu de Cristo en mí? Exacto. Yo creo que para que Dios sea glorificado, tengo yo que perseverar en el sometimiento al Espíritu y que Él haga la obra a través de mí. Muy bien, muy bien. Ahora sí está claro, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu. Andy quería decir algo. Andy. Ok, yo iba a decir, aunque tratemos de ser perfectos, pero a la vez que sabemos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tenemos que empezar más de lo que hacemos y estar más, no sé, como decía, ser más nobles con cada uno de nosotros, tratar de ayudarnos más, unirnos más, porque si no nos unimos... Amén. ¿No? Muy bien. Oye, que no sea tan criticón y eso, tú sabes. Eso me lo dijo mi esposo. Bueno, está muy bien. Usted está metiéndose a su esposo. Mi hermana Ángela también quiere decir algo. Sí, que también una de las maneras que nosotros podemos permanecer es, como estaba diciendo el hermano Carlos, que es sometiéndonos al Espíritu Santo y tratar de hacer de nosotros día a día, diariamente, ir a la palabra para conocer a ese Señor. Entonces yo creo que está claro lo que significa ser esclavo, lo que significa ser libre, ¿verdad? Lo que significa ser esclavo, aunque de todas maneras no es esa libertad independiente o autónoma, sino que estamos libres en Cristo, pero también somos siervos de Cristo, ¿no? Tenemos a quien seguir, tenemos un amo como Cristo, que es el que gobierna nuestras vidas. Eso es importante también, porque los liberales rechazan completamente esa idea de que nosotros hasta de Dios tenemos que liberarnos, ¿no? Pro libertad, ¿verdad? Y lo cual no es así. Bueno, para cerrar en estos versículos, creo que tenemos Primera de Juan, ¿verdad? Alguien tenía que leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Yo creo que le asigné a alguien ese versículo, ¿o no?
No, ¿verdad? Bueno, mi hermana, por favor, Lourdes, ayúdeme entonces con ese versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 hasta el 10. Mientras usted lo busca, vamos a seguir asignando más capítulos y versículos. Ok, entonces mi hermana Silvia, usted va a leer Romanos, capítulo 6, versículos 21 y 22, que ya estamos por terminar. Ya me Le voy a pedir a Andy que me lea Salmo 139, 23 y 24. A María, Salmo 19, del 11 al 13. Yo creo que lo hemos leído ya eso, pero vamos a volver a recordar. Luego vamos a pedirle, Teresa, si me leen Romanos, capítulo 6, versículo 23, que ya con eso vamos a cerrar este capítulo. Luego le voy a pedir entonces a Ángela, si me lee Efesios, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Y le voy a pedir a José el Arroyo, Romanos, capítulo 5, versículo 17. Sí, Andy, ¿me quiere preguntar algo? Bien, ya tenemos todos esos versículos entonces. Eso es todo lo que tenemos. Ok, leamos Primera de Juan entonces. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desnacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Ajá, ¿verdad? Mi hermana, yo no pensé que usted me iba a ofender tanto esta noche. Porque usted ha dicho una palabra ahí que es muy ofensiva. Usted ha dicho que el 8 especialmente, el que practica el pecado es hijo del diablo, es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Así nos podemos sentir. ¿Ustedes creen que eso es para nosotros? O sea, en otras palabras, vamos a formularlo mejor. Creo que la diferencia grande ahí está en la palabra practica, ¿no? El que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, eso es algo que también necesitamos evaluar, porque puede ser que nos frustremos, como dice el hermano Carlos. Nos esforzamos sin la ayuda del Espíritu y terminamos frustrados porque no alcanzamos la perfección. Pero también el hecho de que somos hijos de Dios, la diferencia, una cosa es el que practica, otra cosa es el que cae en algún momento en pecado. Entonces, si eres esclavo del pecado, entonces no eres esclavo de la justicia. Y si eres esclavo de la justicia de Dios, entonces no eres esclavo del pecado. No sé si quieren comentar algo allí. Bien, vamos entonces, Romanos 6, 21, 22. Amén. 6, 21, 22 dice, pero ¿qué fruto tenéis? ¿Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Yo creo que ese pasaje que es parte de toda esta carta de Pablo no necesita mucha explicación, porque dice, ¿qué fruto van a cosechar ustedes entonces? ¿Qué fruto van a cosechar? Se está hablando porque en el 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces?
cosas que ahora les avergüenza. Eso era lo que cosechábamos antes de venir a Cristo, cosas que ahora nos avergonzarían. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros lo diría con mucho orgullo todas las cosas que vivió en el pasado sin Cristo. Son cosas que nos avergüenzan. Eso es lo que está tratando de decir Pablo, ¿no? Cosas que ahora los avergüenza y cosas que conducen a la muerte. Esas eran las cosas que estaban conduciéndonos a la muerte segura, espiritual y física. Espiritual y física, la muerte segura. 22. Pero ahora, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado por la obra de Cristo, por nuestra fe en Cristo, y se han puesto al servicio de Dios, ¿qué resultado tenemos? Cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. No dice sembramos. Ojo, mis hermanos, por eso es bueno y es muy importante evaluar cada palabrita con detenimiento. No dice sembramos. No es que estamos sembrando para vida eterna ahora mismo, no estamos sembrando, estamos cosechando. ¿Qué es cosechar? Recoger todos esos beneficios que Cristo ha hecho por nosotros. Porque el sembrar es sembrar y esperar que crezca. Nosotros no estamos sembrando, nosotros estamos cosechando en esta vida difícil de caída, en este mundo de dificultad, estamos cosechando todos los beneficios que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso claramente dice, es más, yo lo puedo leer inclusive de Reina Valera, dice, mas ahora los siervos que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya tenemos el fruto. ¿Se dan cuenta? Ya el fruto está dado. Ya la cosecha está dada por la obra de Cristo. Entonces, estamos caminando la vida de santificación. Por eso usted tiene que ubicarse bien en esa figura. Ya Cristo nos ha dado la salvación. Ya Él ha muerto en la cruz del Calvario. Ahora estamos cosechando todos esos frutos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Lo que estamos viviendo nosotros ahora no es vivir para la salvación. Estamos viviendo para crecer en santificación. Esa es la etapa en la que nos encontramos. Porque un momento nos caemos, otro momento nos levantamos, unos están creciendo más rápido que otros. Yo veo que aquí muchos están creciendo más rápido que el otro grupo que tengo, porque aquí todos ustedes están creciendo, ¿verdad? Y todo eso, vemos, ese es el camino de santificación. La santidad sigue creciendo en nosotros. Pero ya somos salvos, ya recibimos la salvación. Por eso dice, ahora estamos cosechando, estamos gozando de los frutos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Otra vez, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto a servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y Reina Valera dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿cuál es el fin de la santificación? La vida eterna. Nosotros vamos a seguir en este camino de santificación, pero ya la vida eterna es lo que está, es digamos así, es la meta que ya tenemos, pero tenemos que seguir adelante. O sea, no estamos nosotros caminando para ser salvos. Ya somos salvos. Estamos caminando para crecer en santidad, para seguir creciendo en ese camino de santificación. Y ese camino de santificación, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Esa es la mayor, vamos a ponerlo de este punto de vista, es la mayor responsabilidad del Espíritu Santo. Hacer que nosotros crezcamos en santidad. Ahora, Él no lo va a hacer si que nosotros pensamos, bueno, haz lo que tú quieras conmigo, yo no sé lo que va a hacer conmigo. No. Nosotros en esa unión en el Espíritu vamos a desear seguir creciendo. Y el Espíritu está dispuesto, dice, el Espíritu está dispuesto. La carne no está dispuesta, pero el Espíritu está dispuesto, ¿no? Entonces, el Espíritu está dispuesto a seguir haciéndonos crecer. Seguimos en esta mirada que hace Pablo de la esclavitud y que ya ahora nosotros estamos libres en Cristo, ¿verdad? Ya no somos esos esclavos oprimidos, sujetos, que estamos
digamos así, dominados por el pecado, ahora estamos libres, pero ahora servimos a Cristo Jesús. Esas son las consecuencias. No sé si alguien quiere opinar sobre eso. Porque, mis hermanos, solamente la luz del Señor puede abrir nuestros ojos para hacernos ver el pecado del pasado y del presente que está escondido en nuestra cara. Solamente la luz del Señor puede hacernos ver ese pecado del pasado y del presente que siempre está allí escondido en la cara. Por eso que David oraba con fervor y pedía sinceramente, ¿verdad? Leamos Salmos 139. ¿Quién tiene Salmos 139, 23, 24? Andy, creo. Y María, Salmo 19, del 11 al 13. Estamos ya casi terminando. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Amén. Es una oración bien, pero sumamente honesta, ¿verdad? De David. Examíname, oh Dios, porque yo no puedo, yo estoy incapaz de examinarme a mí mismo. No reconozco algo que está allí que me hace siempre caer y ofenderte en algún pecado, ¿verdad? A ver, el otro salmo, por favor. Dice, son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quita el orgullo de tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Amén. Otra vez, la oración. Yo creo que esa es la de Salomón también, creo, no sé, no estoy tan seguro. Pero vemos un hombre o una persona ahí honesta, presentándose delante de Dios sin esconder nada, inclusive no esconde lo que él mismo no sabe o lo que él mismo no se da cuenta, para que sea Dios quien ilumine su vida y que le dé el camino correcto, corrija sus pasos, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ahora viene un versículo que ustedes se lo saben de memoria, Romanos 6:23. Con ese terminamos. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Quién tenía que leer Romanos 6:23? Teresa. A ver, Teresa. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora yo quiero que ustedes me expliquen ese versículo a mí. Pero por favor, explíquenmelo como si lo estuvieran explicando a un niño de 8 años. Explíquenme, María va a explicarme, ¿ok? María. Voy a tratar que si pecamos vamos a tener una paga por lo que estamos haciendo y esa va a ser la muerte. De hecho, desde el principio cuando Adán y Eva pecaron, pues ya empezó la paga del pecado, que fue la separación entre Dios y nosotros. Ok, pero un momento, ahí vamos a hacer de repente un alto, María. Pues tú dices, si pecamos, vamos a tener la paga que es la muerte. Ajá. Y entonces, ¿dónde queda Cristo? ¿Para qué he creído en Cristo si yo hoy día caigo en pecado y ya, o sea, me voy al infierno nuevamente? No, porque una vez uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces ya es diferente porque dice la dádiva. Claro. Entonces vida eterna, él nos perdona y nos da la vida eterna. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Explíqueme, por favor. Carlos. No, era solo para decir, pastor, que a mí me llama la atención como Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que, de esa manera nos paga el pecado. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, es un regalo. No es una paga, como usted ha insistido todo a lo largo de este estudio de Romanos.
Es Ya. una dádiva, es por gracia que Él nos la da. No la merecemos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que no le tiene ganas de decir algo. No, muy bien. Miren, mis hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es una verdad. Que el mundo sepa, que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera nosotros los cristianos, que ahora está Cristo en nosotros, vamos a librarnos de ese decreto que Dios ha dado, que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque cuando nació Vilma, Ángela, José y todos nosotros nacimos condenados a la muerte por nuestra herencia de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nacimos muertos espiritualmente y ya con el decreto de que vamos a morir físicamente. Esa sería la primera parte del versículo 23. La paga del pecado es la muerte y nadie se va a librar de ese decreto de Dios. Porque vamos a morir algún día. Algún día alguno de nosotros va a partir. ¿Y qué quiere decir eso? Que se va a hacer justicia lo que Dios ha decretado desde Génesis. Ok, eso no vamos a poder evitar. Sin embargo, ahora viene la segunda parte. Pero la dádiva de Dios, dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí tenemos nosotros que detenernos un poco. A ver, Vilma quiere preguntar. Lo que yo estoy entendiendo aquí, que se está refiriendo cuando dice la paga del pecado es muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual, de la separación de Cristo. La muerte espiritual y la muerte física también. Exacto, ok, la muerte espiritual. Pero viene la dádiva del Señor. Y por la dádiva, por gracia, el Señor nos da la vida eterna. ¿No? Claro, exactamente. Usted véalo como un letrero ahí que está, cada vez que usted sale de su casa y encuentra ese letrero ahí en la esquina, grandote, que dice, la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Interesante. Y ahí vamos a entrar en este tema, porque yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra deuda? ¿Debemos algo todavía al Señor? Ya no debemos nada. Vamos a experimentar la muerte, pero ya no debemos nada porque ahora va detrás de esa muerte, o después de esa muerte viene la resurrección. Por lo tanto, ya nosotros no debemos por nuestros pecados, porque ya hemos sido beneficiados por Cristo para resucitar y vivir una vida eterna. Lo cual los que no están en Cristo no la van a tener. Van a tener una vida una muerte eterna en el infierno, mientras que nosotros tendremos una vida eterna en el reino de Dios. Pero vamos a ir al paso, porque aquí quiero ir a lo que dijo mi hermano en cuanto a la dádiva. Yo quiero que usted me diga cuál es la diferencia entre un premio y un regalo. María, después Carlos. La diferencia entre un premio y un regalo. María. El premio uno se lo gana por algo que uno haya hecho, que sea bueno o lo que sea, o se sobresalió una carrera o en una pelea o lo que sea, te ganaste ese premio, te lo dan. Ahora, un regalo es que te lo dan, te lo merezcas tú, no te lo merezcas, la persona que te lo da por amor o por amistad o por lo que sea, te entrega ese regalo a ti, mereciéndolo tú o no mereciéndolo. Bien, bien. Andy y después Carlos. Andy, aprovechar que está al lado de María. Andy, un premio y un regalo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que Jesús, él nos dio el regalo eternamente para siempre. Ya. Amén. Ok. Carlos. La dádiva, digo yo que se refiere o es gracia en realidad, pero esa gracia viene acompañada por misericordia, que es que no recibimos lo que merecemos. Sin embargo, un regalo, como dijo la hermana María, es algo que yo ¿cómo es? Ese es el regalo, perdón. Ya. Entonces el premio es algo que yo me gano, como dijo la hermana María. Claro.
Es importante, es algo tan simple, pero es tan profundo en cuanto a lo que es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Porque si hablamos qué cosa es gracia, vamos a decir que es un regalo. Pero ¿qué cosa es un regalo? A veces confundimos un regalo con un premio. Porque el premio, como lo han dicho ustedes, es algo que yo recibo porque me he esforzado en hacer algo para recibir ese premio. Y mi papá o mi mamá me ofreció darme un premio si yo sacaba buenas notas en la escuela. Ese es un premio. Pero un regalo, usted se lo da a su hijo, así su hijo se porte bien o se porte mal, usted le da su regalo por su cumpleaños. Usted no va a pensar, ay, pero este hijo es tan desobediente, este hijo es tan rebelde, este hijo es esto, y mañana es su cumpleaños. No, usted le va a comprar un regalo, si es que está en sus posibilidades. Hasta un abrazo es un regalo, ¿ok? Pero eso es lo que significa un regalo, una dádiva. Como dice, la dádiva es la gracia, y la gracia es algo inmerecido. Ahora te doy la palabra, Andy. Pero lo interesante de esto es aquí algo, y yo quiero que ustedes lo marquen bien en el versículo 23, porque dice, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. Interesante, porque la paga del pecado es la muerte. Eso sí lo merecíamos. Eso es algo merecido. Pero ahora, la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, es algo que no lo merecíamos. Por eso es una dádiva. Lo primero lo merecemos, pero lo segundo no lo merecemos. Tremendo, ¿no? Porque el gran favor de Dios sobre nuestras vidas, que es la gracia, es algo inmerecido. Por eso esa palabra gracia es tan importante para que conduzca nuestros pasos como cristianos. Porque no podemos vivir como verdaderos hijos de Dios si no entendemos la gracia. Y yo creo que Andy nos quiere decir algo. Andy. Yo digo que Jesucristo ha hecho los dos por nosotros. Los dos. Nos ha librado de la muerte, claro. Exacto, muy bien. Nos ha librado. Él ha pagado por nuestros pecados, ¿no? Y también, y también nos ha dado la esperanza de vida eterna. So, él ha hecho los dos por nosotros. Cuando digo que nos ha librado de la muerte, nos referimos a la muerte espiritual, porque todos vamos a morir físicamente, pero también la muerte física nos la ha librado, porque no vamos a morir por siempre, vamos a resucitar. Entonces, Claro. como Cristo ha hecho las dos cosas. Sí. Mientras que el pecado engendra la muerte, el don de Dios engendra la vida eterna. El regalo de Dios. Mientras que el pecado engendra la muerte en nosotros, el regalo de Dios, que es la gracia en Cristo Jesús, nos engendra la vida eterna en nosotros. ¿Qué dice Efesios 2, del 5 al 9? Amén. Efesios 2 del 5 al 9. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no produce de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. 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 Y Pablo es consistente en esa verdad. ¿Y por qué? Porque es importante que el cristiano, que el creyente viva bajo esa verdad, bajo ese fundamento bíblico. Entonces, cuando decimos que la dádiva es un regalo, es la gracia, es algo inmerecido, es algo que no merecíamos. ¿Qué dice Romanos 5, 17? Okay. A ver. For it by me, soy yo. For it by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign
in life by one, Jesus Christ. Amén, amén. Pues si Andy quiere traducir. Andy, por favor, en español, léelo. Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bien, el don de la justicia, ese regalo inmerecido. Entonces quiero terminar, mis hermanos, con esto, porque aquí al final del versículo 23 dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir ese en Cristo Jesús o en Jesucristo? Quiere decir que esa gracia, esa dádiva, ese regalo de Dios de perdón, de salvación, de justificación, de vida eterna, no se obtiene por méritos propios, sino que es resultado de la reconciliación con Dios. Pero ¿cómo hemos recibido esa reconciliación con Dios? Porque hemos sido revestidos de la justicia de la obra de Jesucristo. Por eso Pablo añade siempre en Jesucristo, para dejar a un lado nuestra jactancia de méritos, sino únicamente en la virtud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ese debe ser nuestra base sólida de nuestro camino cristiano. Camine sin temor, siga perseverando, siga avanzando con la ayuda del Espíritu Santo. Si es posible vivir un día sin pecado, con la ayuda de Dios es posible hacerlo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dispuestos a seguir obrando sobre nuestras vidas. Eso debemos entenderlo desde ahora hacia adelante, porque si nosotros le decimos al Señor, Señor, ya tú hiciste lo que te tocaba hacer, quédate ahí quietecito, ya no te muevas de tu trono, ahora déjame a mí que yo lo hago. Mire, mi hermano, no va a ir para ningún lado. Sin mí no pueden hacer nada, dice Cristo. Y cuando Él dice sin mí, se refiere al Espíritu Santo. Así que ese es lo que nosotros hemos entendido en este capítulo 6. Y después vamos a entrar al 7, donde va a traer Pablo analogías de matrimonio y otras cosas más. Y como dijo mi hermano, ahí se va a confesar Pablo y vamos a conocer a Pablo un poco más todavía de lo que pensábamos, de cómo él llevaba su vida cristiana, esa vida de santidad. Amén. Así que gócense pues, mis hermanos, por estas verdades, por esta palabra preciosa, y vivan en esa libertad de Cristo, sigan siendo siervos de Cristo, pero qué bueno es servir a Cristo, ¿verdad? Qué bueno es servir al Señor. Amén. ¿Alguna última palabra de cada uno de ustedes? A ver, ¿qué quieren decir? Andy necesita decir algo. Es necesario que Andy diga algo. Andy, sí, por favor. Yo tengo el verse of the day, dice hoy. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Y el Salmo dice, los campamentos edomitas e ismaelitas y también los moabitas y los arejenos. I don't know. Bueno, yo admiro mucho esa pasión que el Señor está poniendo en tu corazón, Andy. De verdad, admiro mucho eso y le doy gracias a Dios por eso. Y que todo eso se manifieste en todo lo que hagamos día a día, ¿verdad? En el Señor. Vamos a dejar a otros que opinen algo. A ver, ¿quiénes más quieren opinar para cerrar este tiempo? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, yo, pastor... después, Carlos. Sí, quería agregar esta enseñanza tan preciosa. Bueno, tomar conciencia de lo que estamos nosotros leyendo. Más que nada, antes que hacer, yo creo que tenemos que grabar en nuestro inconsciente, que por esa dádiva, esa gracia, nosotros somos salvos.
tener grabado en nuestro corazón y en nuestro inconsciente. No solamente leer que las palabras se van, sino tenerlo muy grabado, tener presente que esa dádiva, ese regalo, ese gift, ese presente, esa donación que Dios ha hecho en nuestra vida sin merecerlo, tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sí? Eso es lo que yo quería. Gracias por aconsejarnos y animarnos a hacer eso justamente. A ver, Carlos. No, yo estaba prácticamente diciendo amén a eso que dice la hermana Vilma. Exactamente con lo que creo yo que con lo que tenemos que quedarnos es con eso. Es que es una dádiva, es la gracia en realidad lo que resalta Pablo en el capítulo anterior y este capítulo todavía más. La gracia que recibimos que en realidad no merecemos. Y nosotros animamos a que todos los hermanos valoren esa gracia, y eso lo hemos hablado muchas veces y seguimos animando a todos los hermanos. La gracia es justamente para hacernos caminar libres en Cristo, pero también nos anima a valorarla en todo momento. Amén. Vamos a cerrar entonces, mis hermanos, pidiéndole a mi hermana Lourdes entonces que nos cierre con oración. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso de enseñanza, y los animo a continuar, ¿ok? Continuemos en la palabra de Dios. Mi hermana Lourdes. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, mi Dios, aleluya, de un jueves más, escuchando y aprendiendo tu palabra, mi Dios, aleluya. Algunas veces nosotros como hijos tuyos, Padre, tenemos que callar para poder interpretar, mi Dios, aleluya, lo que sale de la boca de nuestro pastor, al igual que de nuestros hermanos. Yo te doy la gloria y la honra, mi Dios, aleluya, por un jueves más, porque hoy, mi Dios, aleluya, tu gracia, tu dádiva, Padre Celestial, nos las has dado, Padre, y te pido, mi Dios, aleluya, que aquel viejo hombre que fuimos, ya todo eso fue cambiado, mi Dios, aleluya, porque fuimos, Padre, un pedazo, mi Dios, aleluya, de barro, donde tú nos estás formando, tú nos estás transformando cada día más, mi Dios, aleluya, para poder, como hijos tuyos, mi Dios, aleluya, aprender, interpretar, mi Dios, para poder, Padre Celestial, llevar, mi Dios, aleluya, esa palabra, Padre, aquellos a los cuales no la conocen. Te doy la gloria y la honra por la oportunidad que tú nos das, mi Dios, aleluya, por este medio de escuchar a nuestros hermanos, de escuchar a nuestro pastor, y le doy la gloria y la honra por este jueves y por todos aquellos jueves que van a venir. Dios los bendiga a todos, Dios me los bendiga en gran manera. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, mis hermanitos, bendiciones a todos. Entonces, nos vemos en este medio hasta el próximo jueves. Y ya saben lo que tenemos, clase de discipulado, los espero. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.